Hola hermanos y hermanas remanentes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro diario de oración. Hoy viernes 18 de abril tenemos como título La verdadera iglesia. Hoy tenemos el diario de oración nuevamente. Vamos a conectar el diario de oración al mensaje del púlpito que hemos recibido, a los temas de oración que tenemos, a nuestros temas de oración personales, para ver las respuestas que Dios tiene a través de su palabra, a través de la guía, la llenura y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como discípulos evangelistas. La lectura bíblica la encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Leamos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Kim Koo, una figura importante en el movimiento de independencia de Corea, dijo una vez: levantar una iglesia es mejor que 10 departamentos de policía. Sin embargo, en el mundo de hoy hay más iglesias que critican y se preocupan por el mundo que iglesias que lo salven y lo cambien. Es una época de crisis para las iglesias. Esta no es la imagen auténtica de una iglesia. La verdadera forma de una iglesia es la de la iglesia primitiva, que nunca cayó en medio de la persecución y cambió el mundo. Nunca cayó quiere decir que nunca se cayó, nunca del verbo callar, en medio de la persecución y sobre eso cambió el mundo. ¿Qué podemos hacer para recibir la respuesta de la iglesia verdadera que cambia el mundo? Punto 1. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva gozaba de la bendición y de la felicidad de Dios porque se aferró al pacto eterno del reino de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. La iglesia primitiva nunca vaciló ante las grandes tribulaciones, como en el martirio de Esteban, sino que disfrutó de este misterio. Sus miembros continuaron el movimiento del evangelismo que realizó la voluntad de Dios, y la poderosa mano y la gracia de Dios siempre estuvo con ellos. Hechos 11, 19 al 30, de la iglesia Antioquía. Además, Dios dio las bendiciones de la economía en una época de hambruna, Hechos 11:29, y levantó a las personas discípulas de Romanos 16 para salvar el mundo. Remanentes, modelo, la iglesia primitiva. Solo Jesucristo, solo el reino de Dios, solo el poder, la llenura y la guía del Espíritu Santo. En esa línea nos paramos y continuamos hacia el evangelismo como la verdadera iglesia. Punto 2. La verdadera iglesia. Solo es necesaria una figura que conozca y ame el evangelio, porque solo el evangelio que Dios nos ha dado es suficiente. Podemos llegar a ser esa persona. Podemos llegar a ser una persona discípula tan solo con el mensaje del púlpito que Dios nos da. He ahí la razón de la importancia del mensaje del púlpito para nuestras vidas. Podemos convertirnos en discípulos que gocen de la abundancia de los misterios de Dios solo con la oración. He ahí el misterio de la oración en el nombre de Jesucristo. Convirtámonos discípulos que tienen la conclusión de que todo puede ser restaurado con el solo nombre de Jesucristo. Amén. Cuando el movimiento de evangelismo comience dentro de la iglesia, Dios nos usará para levantar iglesias verdaderas porque conocemos este misterio. ¿Cuál es el misterio? Solo Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Punto 3. Las respuestas dadas a la iglesia verdadera. Dios levantará la iglesia verdadera que conoce el misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Además, permitirá que el Evangelio sea revelado y difundido, y la evangelización se hará evidente en el campo. Además, Él nos permitirá ver su gloria eterna. Romanos 16, 25 a 27. El misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos es el misterio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios usará la verdadera iglesia para anunciar el Evangelio a todos los pueblos de todas las naciones hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es recordar y aferrarnos a la promesa de Dios. Mateo 28, 16 al 20. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Remanentes, nuestra misión, levantar una iglesia verdadera centrada en Cristo, en la oración y el evangelismo. Solo Jesucristo, reino de Dios, y llenura y poder del Espíritu Santo. Temas para el foro. Dediquemos un momento a lo largo de la semana para empezar la oración concentrada para las iglesias. También planifiquemos y pongamos en práctica el reto de la fe para la iglesia. La oración concentrada para la iglesia, remanentes, hermanos y hermanas, nosotros como discípulos evangelistas, como miembros, congregantes, es orar para que nuestra iglesia, centrada en la oración, en la palabra y el evangelismo, sea una iglesia que lleve el evangelio de solo Jesucristo, que proclame el evangelio de solo Jesucristo, que restaure la cultura en el nombre de Jesucristo y que ayude a restaurar las iglesias en el nombre de Jesucristo. Poner la oración concentrada, 24 horas, una iglesia modelo, una iglesia verdadera como la iglesia primitiva, solo con el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un buen fin de semana. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por la salvación, Señor, que nos has dado. Gracias por habernos llamado, Padre, como discípulos evangelistas en este tiempo. Y sobre todo, Señor, por permitirnos ser parte, Señor, de este movimiento que pueda restaurar y que pueda levantar una iglesia verdadera centrada solo en el nombre y en la predicación de nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Señor, te damos la gloria, la honra y la adoración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.